Hola, hoy vamos a continuar con la solución del ejercicio 4.9 del Felder tercera edición. Vamos a la parte que compete al análisis de grados de libertad. Lo primero que tenemos que establecer para hacer el análisis de grados de libertad es cuántos balances diferentes podemos lanzar. En este caso, se puede lanzar un balance a cada unidad. Es decir, podemos lanzar un balance de materia al mezclador. Para representarlo vamos a trazar esta línea punteada azul en forma de cuadro. Entonces esta línea va a representar lo que va a ser el balance al mezclador. También podemos lanzar un balance al evaporador. Entonces vamos a trazar una línea azul en forma de cuadro para simbolizar lo que sería el balance al evaporador. El tercer balance que nosotros podemos lanzar, y lo vamos a colocar en color verde, va a ser lo que se conoce como un balance global. Dentro de ese balance global deben estar incluidas todas las unidades que hay presentes en el proceso. Entonces vamos a trazar una línea punteada verde en forma de cuadro bastante grande que se va a encargar de contener lo que sería el mezclador y al evaporador. Por lo tanto, vamos a tener lo que son tres balances diferentes: un balance mezclador, un balance al evaporador y un balance global. Vamos a señalar acá que este es lo que se conoce como balance global. Una vez que hemos decidido que podemos lanzarle un balance al mezclador, un balance al evaporador y un balance global, ya podemos hacer el conteo de grados de libertad o el análisis de grados de libertad. Cuando nosotros tenemos unidades múltiples, que es que tenemos más de una unidad, nosotros también debemos hacer un conteo de grados de libertad total, que es para todo el proceso. Entonces, para iniciar el conteo o el análisis de grados de libertad, vamos a empezar por el mezclador. Debemos recordar que esta F lo que hace es representar los flujos. En este caso, por lo general, yo lo llamo flujos principales, que serían F1, F2 y F3. En el mezclador tenemos tres flujos principales. Para contar lo que compete a las composiciones independientes, debemos recordar que cuando nosotros vamos a contar las composiciones independientes, lo podemos hacer de una manera muy sencilla, simplemente contando el número de compuestos que hay en la línea y quitándole uno. Por ejemplo, en la línea número 1 hay dos compuestos que son sólido y agua. Si nosotros le quitamos uno, vamos a tener una composición independiente. O sea que de las dos composiciones, una va a ser independiente. En la línea número 2 tenemos un solo compuesto, que es azúcar. Si le quitamos uno, da 0. Por lo tanto, la línea número 2 no aporta composiciones independientes. En la línea número 3 tenemos sólido, agua y azúcar. Si le quitamos uno, nos da dos composiciones independientes. También las composiciones independientes, por ejemplo, la podemos sacar de esta parte. Acá tenemos que las que están del lado derecho, que sería X3S y X3A, van a ser composiciones independientes. Entonces sería una y una son dos. Y acá tendríamos también que la que aparecen del lado derecho es la composición independiente. En este caso la, porque hay una sola, que sería X1S. Así vamos a tener que para el mezclador hay un total de tres composiciones independientes. Para obtener lo que es el número de variables. El número de variables se obtiene si sumamos los flujos más la composición independiente, o sea que vamos a obtener 6. En lo que compete a los flujos conocidos, no se conoce ningún flujo en el mezclador. Para las composiciones independientes conocidas, se tiene X1S, que es una composición independiente en la línea número 1 y se conoce. No se tiene ninguna otra composición independiente, porque aunque se conoce la composición independiente en la línea número 2, aunque se conoce la composición en la línea número 2, esta no es independiente. Para lo que es el balance independiente o los balances independientes, hay que contar el número de compuestos que están involucrados en el mezclador. Tenemos tres compuestos diferentes: agua, sólido y azúcar. Por lo tanto, serían tres compuestos independientes. Para las relaciones adicionales, sí tenemos una relación adicional, porque tenemos una proporción que hay entre F1 y F2, y tanto F1 como F2 pertenecen al balance del mezclador. También es importante recordar que lo que pertenece al balance del mezclador son las líneas que entren o salgan de la línea punteada del mezclador. Entonces tendríamos una relación adicional. Para obtener lo que son las ecuaciones independientes, todo lo que hay que hacer es sumar los flujos conocidos, la composición independiente conocida, los balances independientes y las relaciones adicionales. Eso nos va a dar 5.
Para obtener el grado de libertad en el mezclador, a la variable hay que quitarle las ecuaciones independientes, que sería 6 menos 5, y vamos a obtener 1. Ahora vamos a hacer el conteo para lo que sería el evaporador. En el evaporador vamos a tener F3, F4 y F5, que serían los flujos. Por lo tanto, vamos a tener 3 flujos. Las composiciones independientes posibles que hay en el evaporador serían 2 en la línea número 3, que ya nosotros las establecimos. La de la línea número 4 no es una composición independiente. Debemos recordar que si le quitamos 1 al número de compuesto en la línea número 4, va a dar 0 porque hay un solo compuesto. Y para la línea número 5 tenemos 3 compuestos. Si le quitamos 1 nos da 2. Y entonces este va a ser el número de composiciones independientes máximo que se puede obtener en el evaporador, que sería 4. Una vez más, debemos recordar también que las composiciones independientes se pueden obtener, por ejemplo, de acá cuando escribimos X3AZ, y nos dio que hay 2 composiciones independientes que son X3S y X3A. Ahora, sumamos y obtenemos lo que vendría a ser el número de variables. Eso nos daría 7. Para los flujos conocidos, en el evaporador hay un punto bastante importante, y es que si nosotros, por eso es importante siempre leer el problema completo, incluyendo las preguntas. En la pregunta C, dice, calcule cuántas libras de fresa se requieren para hacer una libra de jalea. Esta libra de jalea que nosotros deseamos fabricar debe ser F5, el flujo número 5. Por lo tanto, como él quiere que nosotros fabriquemos una libra de jalea, vamos a tomar que F5 va a ser igual a una libra. Eso nos daría que vamos a tener un flujo conocido en el evaporador. Entonces tendríamos un flujo conocido. Composiciones independientes conocidas. De todas las composiciones independientes que hay en el evaporador, nosotros vamos a obtener una sola composición independiente, o tenemos una sola composición independiente, que es X5 de agua, la composición en la línea número 5 del agua. Los balances independientes, acá también tenemos 3 compuestos, 3 sustancias diferentes involucradas, sólido, agua y azúcar. Por lo tanto, vamos a tener 3. Las relaciones adicionales, y esto es importante, no tenemos relaciones adicionales porque la única que tenemos involucra a F1 y a F2. Y F1 y F2 no pertenecen al balance del evaporador. Así que no tenemos relaciones adicionales. Si sumamos todo esto, vamos a tener un valor de 5, que serían las ecuaciones independientes. A la variable, que es 7, le quitamos la ecuación independiente, que es 5, y eso nos da 2. Ya tenemos listo el balance en el evaporador. Ahora para el balance global. Y acá vamos a hacer una acotación bastante importante. Cuando nosotros estamos hablando del balance global, lo que representa el balance global es la línea verde que nosotros trazamos. Para que algo pertenezca al balance global, debe entrar o salir de esa línea verde. Es decir, para que una línea pertenezca, o una corriente o un flujo pertenezca al balance global, tiene que entrar o salir de la línea verde. En este caso tenemos F1 y F2 que están entrando, y tendríamos F4 y F5 que están saliendo. Por lo tanto, en el balance global tenemos 4 flujos. Fíjense que el flujo número 3 no tiene nada que ver con el balance global, ya que él no llega a transponer la línea verde, es decir, ni entra ni sale de la línea verde. Por lo tanto, tendríamos 4 flujos. Ahora, para contar la composición independiente, debemos contarla en cada una de las líneas que está involucrada o que pertenece al balance global. Quiero decir, debemos contar, por ejemplo, en F1 vamos a obtener una, en F2 no tenemos, en F4 no tenemos, y en este caso, en F5 tenemos 2. O sea que en total vamos a tener lo que son 3 posibles composiciones independientes. Una en F1 y 2 en F5. Si sumamos, vamos a obtener que el número de variables son 7. Los flujos conocidos. Vamos a tener un flujo conocido porque F5 pertenece al balance global y lo conocemos. Las composiciones independientes conocidas. Vamos a tener una que hay en F1, que es la del sólido, X1 de sólido, y una que hay en F5, que es la X5 del agua. Por lo tanto, vamos a conocer 2 composiciones independientes. Las sustancias que están involucradas en este balance son sólido, agua y azúcar. Por lo tanto, vamos a tener 3 balances independientes. Las relaciones adicionales. En este caso vamos a tener una relación adicional porque la proporción, que es F1 sobre F2, involucra
a las líneas que pertenecen o a líneas que pertenecen al balance global, que son F1 y F2. Por lo tanto, vamos a tener una relación adicional. Si nosotros hacemos la suma, las ecuaciones independientes van a dar 7. Si a las variables que son 7 le quitamos las ecuaciones independientes que son 7, vamos a obtener grados de libertad 0. Ahora vamos a hacer el conteo total. En el conteo total vamos a tomar en cuenta todas las líneas, es decir, o todos los flujos o corrientes, tenemos 5. Todas las posibles composiciones independientes. Entonces tenemos una en F1, tenemos 2 en F3, son 3. Podemos irla anotando aquí, 1 en F1, 2 en F3, son 3, y 2 en F5. Entonces tendríamos un total de 5 composiciones independientes. Al sumar vamos a obtener el número variable y sería 10. Los flujos conocidos tenemos uno que es F5. Las composiciones independientes conocidas, en este caso tenemos 2, que es una en F1 y una en F5. Ahora, acá viene una parte muy importante y es lo que compete a los balances independientes. Para obtener los balances independientes lo que debemos hacer es sumar los balances de cada unidad, exceptuando al global. Es decir, vamos a tener en total 6 balances independientes. Entonces se obtiene sumando los balances independientes de cada unidad, pero no se debe incluir el global, porque el global se obtiene de la suma de los balances de esa unidad. Es decir, si nosotros hacemos un estudio del mezclador más el evaporador, vamos a obtener los balances que se dan en el global. Por lo tanto, los balances global no son independientes. O, para que sea más sencillo, nunca se toman los balances del global, se suman los de cada una de las unidades. Ahora, relaciones adicionales, sí, tenemos una. Podemos sumar todo lo que compete a las ecuaciones independientes, que en este caso nos daría 10. Y obtenemos 0. ¿Qué significa, por ejemplo, que los grados de libertad totales dan 0? Esto lo que quiere decir es que el problema se puede solucionar por completo. El problema se puede solucionar por completo. ¿Qué quiere decir que el problema se puede solucionar por completo? Que se pueden encontrar todos los flujos y se pueden encontrar todas las fracciones, en este caso másicas. Entonces, podemos solucionar el problema por completo. Ahora, ¿qué quiere decir que los grados de libertad, en el balance global hayan sido igual a 0? Esto lo que quiere decir es que debemos empezar por el balance global, porque el balance global tiene una solución completa. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, que los grados de libertad en el mezclador den 1? Esto lo que quiere decir es que falta una cosa para poder solucionar el mezclador por completo. Es decir, se debe conocer un dato más para poder solucionarlo. Por eso es importante el análisis de grados de libertad. Ahora, hay un punto muy importante. El análisis de grados de libertad en realidad no es obligatorio. Hay profesores que lo hacen y hay otros que no lo hacen. Hay textos que lo hacen y hay otros que no lo hacen. No es obligatorio. Pero yo se lo sugiero porque establece o ayuda a establecer si el problema se puede solucionar por completo y por dónde empezar. Esto es muy importante cuando nosotros vamos a analizar problemas con unidades múltiples.